Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés. Espero que estés bien, saludos. El dictador de Cuba ha salido en un discurso pidiendo y exigiendo a Estados Unidos a través de la ONU y otras organizaciones y personajes eh, la eliminación del supuesto bloqueo, embargo, etcétera, etcétera. Y básicamente es que Donald Trump ha expresado varias veces, incluso Marco Rubio, la liberación de Cuba, la liberación del pueblo de Cuba, del comunismo, de ese sistema del Partido Comunista que ha llevado a la miseria por 67 años a nuestro pueblo. Digo nuestro pueblo, soy cubano y estoy de acuerdo totalmente con que el Partido Comunista sea eliminado. Vamos a ver este discurso que dio este tiranillo y vamos a analizarlo porque básicamente lo que está pidiendo Díaz Canel es, en vez de tratar de buscar una solución, y tratar de ellos de suavizar la situación para que el pueblo pueda tener una vida un poco más digna. A ellos no les importa, ellos lo que quieren es seguir manteniéndose en el poder. Veamos esto juntos y analicemos qué fue lo que dijo el tirano Díaz Canel. Estimado Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estimada Alena Douan, Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos. Distinguidos participantes en esta importante conferencia. Empecemos con la conferencia. Díaz Canel la enfoca por la violación de los derechos humanos. Recordemos que en Cuba hay personas presas simplemente por pedir libertad. Hay personas presas simplemente por pensar diferente. Hay personas que están presas simplemente por el cambio de régimen que está exigiendo, según negociaciones, Marco Rubio y Donald Trump. Digo según porque todavía no hay nada oficial. Y básicamente el dictador de Cuba está pidiendo que se respeten los derechos humanos en un país donde no respeta los derechos humanos de su propia población. Vamos a dejar eso claro y seguimos. Hace pocos días la llegada de un buque petrolero ruso a puerto cubano fue titular noticioso en todo el mundo. Cientos de medios siguieron la ruta del tanquero con inusual interés. Cumplía más de 3 meses el bloqueo energético a Cuba, es decir, la amenaza de aplicar medidas coercitivas a cualquier país que en uso de sus prerrogativas soberanas exporte combustible a Cuba. Frente al criminal propósito de Una pregunta, ¿alguien sabe cuánto pagó Cuba por ese buque? asfixiar nuestra economía, las 100.000 toneladas de combustible del barco Anatoly Kolokin se convirtieron en un hecho absolutamente extraordinario que el pueblo cubano celebró de todas las maneras posibles. ¿Por qué? El pueblo cubano celebró, y aquí es donde viene mi primera cuestión, y voy a pedir por favor tu opinión. El Partido Comunista Díaz Canel, Marrero y toda esa crápula que maldirige Cuba por 67 años, hablan en nombre del pueblo de Cuba. La pregunta es la siguiente, ¿qué resolvió este barco al final de la historia? ¿Se acabaron los apagones? ¿Siguen en apagón? Entonces no resolvieron nada. El pueblo de Cuba no tiene nada que agradecerle ni al barco ni a ellos. ¿Cuándo un acto tan común entre naciones soberanas se transforma en un suceso tan extraordinario? La respuesta es muy sencilla. Cuando se castiga a todo un pueblo privándolo de recursos y medios esenciales para su sostenimiento con el criminal propósito de hacer estallar su economía. Recordemos que este problema de los apagones ya es recurrente desde 2023, finales de 2023. Empezó esta crisis que ha sido histórica. Recuerden los apagones del 94 que trajo como consecuencia el maleconazo, que trajo como consecuencia el éxodo masivo, donde murieron muchísimos cubanos. Murieron en el estrecho de la Florida tratando de buscar libertad. El dictador de Cuba, Díaz Canel, está simplemente acogiéndose a este evento que empezó el 28 de octubre, cuando Donald Trump básicamente dijo que iba a poner aranceles a barcos que entraran con petróleo regalado a Cuba, y básicamente México paró. Pero a donde quiero llegar es que recuerden que esta historia de los apagones es de hace décadas. Y mientras el gobierno cubano, estoy diciendo gobierno para no perder la perspectiva, porque es una dictadura, invertía dinero en hoteles para un turismo que estaba en decadencia,
un turismo que tiene los hoteles vacíos, la dictadura cubana nunca invirtió un peso en las termoeléctricas. Decidió invertir una cantidad de dinero enorme que le dio Rusia en vez de en arreglar las termoeléctricas, en rentar las patanas, estas que vinieron de Turquía, las cuales secaron ese presupuesto, no resolvieron nada, las patanas se fueron y la cosa sigue igual o peor. Vamos a dejar eso claro y seguimos escuchando a este inservible dictador. Cuba es víctima de un castigo colectivo prolongado que pretende arrodillar a su pueblo por hambre, enfermedades y duras carencias de insumos básicos. Eso es lo que está haciendo el Partido Comunista, usando el hambre como un método de control social. Tener al pueblo entretenido, buscando qué comer, mientras ellos, mira la cara rozagante que tienen Canel, el marrero pesa 400 libras, etcétera, etcétera. Esto solamente aplica en un lado, unilateralmente, del Partido Comunista al pueblo, y este hombre empieza en un discurso diciendo que está tratando de denunciar que Estados Unidos está violando los derechos humanos en Cuba. Quien dirige en Cuba no es Estados Unidos, es el Partido Comunista de Cuba. Vamos a estar claros. Esta política de asfixia se suma a 65 años de la guerra económica, comercial y financiera más severa y prolongada aplicada contra país alguno, que ha sido codificada a través de un minucioso y perverso sistema de medidas coercitivas unilaterales. Debido a que el dictador de Cuba, Fidel Castro, en el año 1961, cuando se declaró socialista y declaró el carácter socialista de la revolución, expropió, robó propiedades a norteamericanos, y esto simplemente es la respuesta a proteger los intereses de los Estados Unidos. Porque si tú me robas, yo voy a tratar de recuperar lo mío, cueste lo que cueste. Y están pagando simplemente una simple medida, pero recordemos también, porque hay que dejar en contexto, que esto solamente aplicó para algunas entidades del gobierno. No incluyó ni la venta de medicinas ni de comida, porque Estados Unidos es quien más vende comida a Cuba. No es China ni es Rusia. Diseñado para provocar un estallido social y violentar el orden constitucional legítimamente establecido por los cubanos en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación. Ok, la libre determinación. Este es un momento espectacular, es un momento que sería hermoso si el Partido Comunista de Cuba está tan seguro de que su pueblo realmente los ama y ellos se mueren por esa revolución y por ese partido único, tirano y dictatorial. Pues este sería un momento bueno para que ellos hicieran una prueba y le demostraran al mundo que el pueblo de Cuba es comunista, y hicieran unas elecciones. Incluso sería un poco complicado o sea, adornar esta historia que estoy planteando, pero sería bueno que ellos trataran de encontrar a alguien, por ejemplo, alguien odiado, que podría ser Rosa María Payá. Supuestamente el pueblo de Cuba, que es comunista, odia a Rosa María Payá, porque Rosa María Payá quiere la libertad de Cuba. La libertad de Cuba sin el Partido Comunista. Pues sería bueno una demostración cívica donde el dictador Díaz-Canel se ponga en unas elecciones ahora mismo sin propaganda, porque ellos tienen 67 años demostrando lo que son un fracaso, y Rosa María Payá aparecería de la nada, se pondría ahí y el pueblo tendría la opción o la determinación de votar por uno de los dos. Estoy convencido que si ellos están tan seguros por lo que plantean, pues Díaz-Canel y el Partido Comunista arrasaría con Rosa María Payá. Es un ejemplo que pongo, y Rosa María Payá simplemente se daría cuenta que el pueblo de Cuba ama el comunismo, y entonces se retiraría y se dedicará a otra cosa y no a hacer lobby por Cuba, por la libertad de Cuba y por defender al pueblo de Cuba. Hay muchas personas que estamos a favor de que el Partido Comunista sea exterminado, sea liquidado, sea erradicado, y entonces básicamente le dé paso a otra posibilidad política, económica y social en nuestra isla. Y el dictador de Cuba simplemente dice en nombre del pueblo de Cuba, y es lo que me molesta, por eso estoy aquí. Si no, ni me interesara lo que diga el imbécil en nombre del pueblo de Cuba, que el pueblo de Cuba los eligió y los mantiene ahí por determinación, por libre determinación de su pueblo. ¿Del pueblo de quién? De Cuba. Déjame tu comentario. ¿Qué crees? Al impedir la llegada de combustible a Cuba, el gobierno de Estados Unidos viola de manera flagrante, deliberada e injustificada los derechos humanos de todo un pueblo,
así como la libertad de comercio de terceros países. Ok, entonces Estados Unidos es quien dirige Cuba. Estados Unidos dice cuándo entra petróleo y cuándo no. Estados Unidos dice cuándo hay luz y cuándo no. Estados Unidos dice cuándo comen los cubanos y cuándo no, porque Estados Unidos tiene una, ¿cómo dice él? Una medida unilateral que hace que el Partido Comunista de Cuba no tenga comida para darle al pueblo. Entonces, no hay que hablar nada con el Partido Comunista. Con que hay que hablar es con Estados Unidos, que es quien manda en Cuba. Estados Unidos dirige la economía en Cuba. Estados Unidos dirige todo lo social en Cuba. Estados Unidos es quien dirige en Cuba. Esta gente están prestados. Son unos imbéciles, no sirven para nada. Vamos a estar claros. Estoy usando las palabras de él. Si Estados Unidos es quien dice cuándo hay luz y cuándo no hay luz, entonces quien manda en Cuba es Estados Unidos. No es Canel, no es el Partido Comunista, no es Raúl, no son ellos. Quien manda en Cuba son los Estados Unidos. Cuando entra un barco de petróleo, lo determina Estados Unidos. ¿Para qué sirven ellos entonces? Están ahí por gusto, no sirven para nada. Seguimos. En Cuba se están viviendo prolongados cortes diarios de electricidad, desabastecimiento de agua y gas licuado, lo que convierte en un agobio la realización de las labores domésticas. Seguro. Más de 96.000 cubanos, incluidos 11.000 niños, se encuentran a la espera de cirugías debido a la falta de electricidad y a pesar del esfuerzo de las instituciones de salud en función de encontrar soluciones. Y Más esto, de 16.000 pacientes que necesitan radioterapia. y esto no es de ahora, señores. Hace años que un cirujano le tiene que decir a un cubano qué tiene que llevar a su cirugía. Le hace una lista, le dice tienes que traer hilo, aguja, bisturí, todo, porque no hay nada. La potencia médica de Cuba, que supuestamente es un ejemplo para el mundo, constatado en algunos casos, en algunas ocasiones, incluso hasta por la ONU, los cubanos de hace años tienen que llevar las cosas a su cirugía. Así que esto no lo achaco a la situación del supuesto bloqueo. Es un problema sistémico que los millones que han invertido en hoteles pudieran haberlo invertido en bisturí para hacer cirugías. Son unos inmorales. Seguimos. Y otros 2.888 que dependen de hemodiálisis están afectados por la paralización de servicios que requieren estabilidad energética. Yo recuerdo, hablando de las hemodiálisis, no había esta situación, había un problema en las provincias. Sin embargo, hay varios hoteles en Los Cayos, por si no lo sabes, y solamente hay que entrar a YouTube y buscar la información correcta, donde el servicio turístico da ciertos servicios a extranjeros a que se hagan hemodiálisis, incluido en el paquete vacacional. ¿Qué te parece? ¿Sabías eso? No, pues para que lo sepas, esto que te estoy diciendo está confirmado. Jamás he dicho una mentira en este canal. Puedes buscarlo en internet. No voy a buscar, porque si no este video duraría 3 horas y no es el objetivo. Simplemente hay planes turísticos en Cuba que le llaman turismo medicinal, donde le dan este servicio a los turistas, que debería ser de los cubanos. Porque primero los cubanos y después los turistas. Pero en Cuba funciona al revés. Porque el dictador Fidel Castro determinó que el turismo tenía que ser para los extranjeros porque nadie iba a ir a invertir o hacer turismo en moneda nacional. Dicho por el mismo EHP Fidel Castro. Puedes buscarlo ahí, que está también en internet, en YouTube. Puedes buscar toda esta información. Los centros escolares y universitarios han tenido que reajustar sus programas de estudio y acudir a modalidades semipresenciales para garantizar la continuidad del proceso docente educativo. El transporte público y privado se encuentra prácticamente paralizado por la falta de combustible. Hace tiempo, ahora por la falta de combustible, pero hace un tiempo atrás, puedes buscar también los reportes del transporte en Cuba, toda una camada de buses, de guaguas, de ómnibus, parado por falta de piezas de repuesto, por falta de goma. Sin embargo, insisto en que todo ese dinero fue invertido en hoteles que hoy están vacíos, que llevan mucho tiempo vacíos, porque aparte de eso, el servicio de esos hoteles no sirve para nada. Un hotel 5 estrellas con cucaracha no vale un medio. ¿Ok? Ese es el turismo en Cuba. Vamos a estar claros. Seguimos. El sistema empresarial y la producción de alimentos han sido duramente impactados e incapacitados para garantizar insumos básicos. Más allá de estas cifras, es imposible contabilizar el agotamiento físico y psicológico, las carencias diarias, la posposición de los sueños
y la guerra mediática a la que se somete solo por maldad a un pueblo noble, resiliente y solidario como el nuestro. Y para más decirte que este tipo no sabe hablar, nobre. Y por ahí para allá una cantidad de salvajadas, pero quiero hacer un par aquí, porque yo fui testigo de algo que viví en 1994, cuando antes del maleconazo habían apagones programados por bloque, donde en pleno agosto, con 40 grados de temperatura a las 10 de la noche, la gente tenía que subir a las placas y dormir en el techo porque el calor era insoportable. O sea que esto que está diciendo el dictador de Cuba no tiene nada que ver con una retórica actual. Esto es viejo, esto es más de lo mismo, porque básicamente el dictador de Cuba ahora quiere hacerse la víctima, tratando de buscar apoyo internacional, que es lo único que ha hecho la dictadura cubana, para que le regalen cualquier migaja. El arroz que se come en Cuba no se produce en Cuba. Cuba tiene unas tierras fértiles históricas que fueron récord de algunas cosas antes de la revolución. Incluso había 2 vacas por habitante, ahora hay 100 habitantes por vaca, y entonces lo poco que hay se lo comen ellos. Pero bueno, las tierras de Cuba son prósperas, son fructíferas. Y el arroz que se comen en Cuba es donaciones de China. Los frijoles vienen de no sé dónde. Los chícharos en Canadá, antes que se congelen los ríos. Todo esto es información que te estoy dando de ellos mismos. Puedes constatarla. No estoy diciendo ni una mentira aquí, es la realidad. Porque Cuba es un estado fallido. Y esto que está diciendo el dictador de Cuba hoy, a espera de que tal vez lo antes posible, y ojalá sea hoy mismo o mañana, ellos queden fuera de servicio en la parte política, económica y social en la isla de Cuba, y haya un cambio significativo, que se prohíba el socialismo. Es la única solución para que Cuba y el cubano pueda salir adelante. Lo que pasa es que los cubanos en Cuba no entienden lo que es la palabra libertad. Incluso como está prohibida, no entienden exactamente. Solamente un cubano sabe qué es la libertad cuando se monta en un avión y aterriza donde quiera. Incluso Haití ha tenido mejores condiciones que Cuba con toda la situación que tiene, porque recuerden, y este dato puedes chequearlo también, que los cubanos van a Haití a comprar mercancía para vender en las MIPYMES. Ojo, dato importante. ¿Qué país puede vivir y desarrollarse bajo esta presión? ¿Qué derecho tiene la principal potencia económica mundial de cometer semejante abuso contra un pequeño país en desarrollo? ¿Permitirán las Naciones Unidas, los estados soberanos, que se agravie el derecho internacional y se intente regresar a épocas de vasallaje, barbarie, colonización y esclavitud? Bueno, básicamente está llorándole a la ONU que tome medidas. Claro, la ONU, hoy en día, la Organización de Naciones Unidas se ha convertido en un nido de ratas comunistas, la cual lo que diga la ONU no sirve para nada. Nadie le hace caso a la ONU, incluso Marco Rubio en cierta entrevista, puedes buscarla, en Panamá. Le preguntaron que qué pensaba si la ONU se oponía a algo, y él dijo que no le importa lo que diga la ONU, porque a nadie le importa lo que diga la ONU. Rusia invadió ilegalmente a Ucrania y ese año denominaron a Rusia como jefe de la parte de seguridad mundial. Entonces son unos inmorales, es mi punto de vista. Nada personal, es lo que yo pienso. Yo pienso que la ONU y Canel es la misma cosa. Ir al baño y alar la cadena. Es lo que yo pienso. Déjame tu comentario. Desmiénteme si digo la verdad. Desde las instituciones internacionales debemos hacer mucho más para denunciar y enfrentar las medidas coercitivas unilaterales que se imponen y refuerzan no solo contra Cuba, sino también contra numerosos países en desarrollo. Esta conferencia internacional es una oportunidad para visibilizar su impacto y realizar propuestas orientadas a la acción. Quiero hacer un par, y si llegaste a esta parte del video, te voy a hacer una pregunta que es clara. Quiero que me respondan si alguien sabe la respuesta. ¿Por qué Cuba tuvo que movilizar a la izquierda internacional hace poco, que fueron en un safari a visitar los basureros en La Habana? ¿Por qué Cuba tuvo que llamar a la izquierda internacional? ¿Y por qué el pueblo de Cuba no está perennemente, no está las 24 horas en la calle pidiéndole a Estados Unidos que quite el bloqueo? ¿Se han puesto a pensar eso? Porque todas las marchas que hay frente a la embajada en protesta contra el bloqueo son de entidades estatales.
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de no sé qué, Ministerio de Comunicaciones, el Texas, Ministerio de no sé qué más, la ANAP, la ANIR, la ANOP, la no sé qué más y la no sé qué más. No es el pueblo combatiente, no es el pueblo que está oprimido, no es el pueblo que está pasando hambre. Es organizaciones de trabajadores que dejan de producir ese día. Yo fui testigo de eso también. Estoy hablando con conocimiento de causa, porque yo fui llevado obligado a la Plaza de la Revolución a marchar por cualquier mierda. Entonces, ¿por qué el pueblo de Cuba, ese pueblo que defendería a Canel, no está en la calle las 24 horas? El pueblo, yo no estoy hablando de las organizaciones, el pueblo en sí, que no va a la embajada americana a pedirle a la embajada americana que levante el bloqueo. ¿Por qué son entidades estatales? La FMC hace 2 días convocó a un evento de eso. Son organizaciones estatales las que convocan a eso. El pueblo no le nace porque no le importa. El pueblo quiere vivir tranquilo, quiere vivir en libertad. Y si ellos no fueran tan HP, ellos estuvieran viviendo tranquilos ahí, con un libre mercado, estuvieran robando de los impuestos que cobran. Pero como quieren controlarlo todo, porque son una tiranía, una dictadura, por eso es que el sistema no sirve, porque ningún gobierno sirve. Si ahora pones a Donald Trump a dirigir al país, tomando el control de todos los mercados y todo eso, Estados Unidos se quiebra en 3 días. En 3 días. Donald Trump es bueno para dirigir sus negocios. That's it. Y el Estado es bueno para recoger sus impuestos. De eso vive. Para eso le pagan a todos los congresistas que fueron a Cuba ahora, demócratas por cierto, fueron a Cuba ahí a hacerle lobby a este imbécil. Entonces, de ese dinero, el salario de esa gente lo pago yo. Increíble. Pero bueno, esa es la democracia, es la libertad. Lo que no entienden estos imbéciles que creen que con la represión y el control pueden, doblegando un pueblo, tratar de ser prósperos. Es imposible porque son inversamente proporcionales. Si no hay libertad económica, si no hay propiedad privada, la economía es un asco. Incluso España, que es comunista. Pedro Sánchez es más comunista que Canel. Hay propiedad privada y de esos impuestos se roban y malversan y hay una corrupción impresionante, pero bueno, eso es problema de ellos. A mí no me importa España, me importa Cuba, que es la que tiene que ser libre ya. Seguimos. Desde Cuba, impulsamos la creación de un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, conformado por varios expertos que brinda una atención más amplia y especializada a este tema. Abogamos igualmente por la adopción de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que demande el levantamiento inmediato de estas medidas y la rendición de cuentas de los responsables. O sea, vuelve de nuevo Canel a decir que él no manda en Cuba. Quien manda en Cuba es Estados Unidos, quien está actuando mal y debería rendir cuentas porque está actuando mal y está tomando medidas que está haciendo supuestamente, según Canel, haciendo sufrir al pueblo. Entonces, quien manda en Cuba no es Díaz-Canel, quien manda en Cuba no es el Partido Comunista, quien manda en Cuba no es la Revolución Cubana, quien manda en Cuba es el gobierno de los Estados Unidos, dicho por Díaz-Canel. A pesar del adverso contexto actual, Cuba confía y apuesta por el multilateralismo y la diplomacia como las únicas herramientas eficaces para el mantenimiento de la paz, la convivencia civilizada y el desarrollo sostenible. Quiero hacer un pare. Mira lo que pasó en Venezuela. 32 esbirros murieron, 32 cubanos que estaban ahí. Después que lo negaron, fallecieron ahí en manos de los Delta Force. Bendito sea el ejército de los Estados Unidos. Y este tipo está simplemente llamando a que otras personas saquen la cara por él para él seguir echando con la cara y matando al pueblo de Cuba. Alguien me dijo un día, no, Estados Unidos no tiene que ser responsable por liberar a Cuba. Porque una potencia extranjera va a liberar a otra. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, es que Cuba es quien es hoy, gracias a otra potencia extranjera, porque si Fidel Castro no se hubiera asociado con la Unión Soviética, las cosas hubieran sido diferentes. Y le dieron a la Unión Soviética todo, incluso que Fidel quería lanzar los misiles a Estados Unidos.
incluso aunque Cuba desapareciera. Porque la mente terrorista que tienen estos comunistas, simplemente hay que leer un poquito en la historia y no ser tan ciego y darse cuenta realmente de qué es lo que está pasando en Cuba. Claro, esto tiene que ser cubanos, porque el problema ideológico, yo entiendo, alguien de corazón que sea revolucionario y que sea fidelista, lo entiendo, pero alguien que vive en Estados Unidos comiéndose un bistec y que defienda la revolución debería ser deportado ahora mismo. Créeme, de verdad, es mi opinión personal. Seguimos. Desde esta pequeña nación que resiste con dignidad el acoso del bloqueo en todas sus agresivas variantes, agradezco profundamente las muestras de solidaridad internacional y el apoyo que hemos recibido en estas horas difíciles. El apoyo internacional, vuelvo y repito, esto se soluciona rápido. Si el pueblo de Cuba está en las calles, digo el pueblo, 9 millones de cubanos pidiéndole a Estados Unidos, déjennos vivir, hacemos lo que nos dé la gana, déjennos nuestra autodeterminación. Quien está defendiendo la autodeterminación hoy es Díaz-Canel, es el Partido Comunista, o Díaz-Canel representando al Partido Comunista en nombre del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba debería salir los 9 millones de cubanos en los apagones en vez de tocar cacerola y decir Díaz-Canel cingao, disculpen la palabra, pero estoy siendo lo más realista posible. Deberían decir Estados Unidos asesino. Nadie ha dicho eso, nadie. Incluso por la calle hay personas que creen ya que Donald Trump es su presidente. Impresionante. Igual que en Irán, no se dejen engañar. Seguimos. Agradezco al alto comisionado Volker Turk, a los titulares de mandatos, entre otros expertos internacionales, por su firme oposición al bloqueo contra Cuba y la denuncia sistemática de su legalidad y del impacto incalculable en los derechos humanos de las cubanas y los cubanos. Y los cubanes. Les aseguro que el pueblo cubano no olvidará a los que frente al atropello y el chantaje se colocaron del lado de la justicia y alzaron sus manos y voces sin miedo para defender el derecho de este heroico pueblo a vivir y a elegir soberanamente su destino. Vuelve de nuevo, e insisto, debería haber alguien, debería haber estas entidades que se llenen de valor y decirle a este tirano, bueno, vamos a hacer elecciones, vamos a demuestren que el pueblo realmente los ama y que es soberana la decisión y no es unilateral, como hace el Partido Comunista, imponiendo un sistema que es fallido, un sistema que no sirve para nada, porque a ellos lo único que les interesa es seguir viviendo como reyes. Este tiene al hijo de la mujer estudiando en España, los hijos de Marrero estudian en Europa, la hija de los, ¿cómo se llama?, de uno de los 5 espías estudia en España también, en una universidad, y los cubanos muriéndose de hambre. Vamos a estar claros aquí, esta información la pueden constatar también, porque está allí. Vean la mansión que se está fabricando, si no la terminó ya el tarrudo de Gerardo, el de los CDR, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente tienes que mirar la barriga de Marrero y unas fotos que andan en internet. Entra, nada más pon hijo de Marrero. Escucha esto: hijo de Marrero en avión privado. Y vas a ver las fotos del hijo de Marrero en un avión privado. Entonces, seguimos. Del mismo modo les aseguro que el pueblo cubano defenderá frente al apetito voraz del imperio que nos agrede cada palmo del suelo patrio. La determinación de cubanas y cubanos para defender nuestra absoluta soberanía es total. Ok, te voy a decir lo que yo pienso de esta última frase. Yo pienso que si algo pasara, el mismo pueblo, es más, yo creo que Estados Unidos cuando anuncie que va a hacer una incursión en Cuba, aunque sea un farol, aunque sea algo falso, y yo estoy seguro que el pueblo no va a dejar despegar ni un avión americano. El mismo pueblo va a salir de una vez por todas y los va a sacar a ellos a patadas de ahí, que es lo que se merecen, porque básicamente, señores, básicamente ningún cubano de los que están sufriendo apagones va a salir a luchar contra los que los van a liberar de los apagones. No sean imbéciles. Eso es lo que yo pienso. Tal vez me equivoco. Yo vivo en los Estados Unidos, soy libre hace más de 25 años, huí de esa asquerosidad y vivo en los Estados Unidos. Gracias a Dios, soy ciudadano americano y amo a los Estados Unidos. Ojalá y Cuba algún día logre ser lo que es los Estados Unidos y lo que fue antes del año 59. Pero ahora te dejo saludos, dime qué tú crees, porque yo creo que la libertad está más cerca que nunca, porque esto que dijo Canel simplemente es un mea culpa
de la asquerosidad que vive el pueblo de Cuba y está acudiendo o apelando a organizaciones internacionales que nuevamente metan las manos en la candela para salvarle las nalgas a estos tiranos. Desde aquí, mi fuerte apoyo al pueblo de Cuba que sea libre del Partido Comunista. Yo no voy más a Cuba hasta que cuando yo llegue al aeropuerto vea carteles de Coca-Cola o Bacardí o cualquier cosa que no tenga nada que ver con la dictadura cubana. Incluso hice una promesa que no iba a tomar más nunca Habana Club. Es nada personal y es abajo la dictadura. Viva Cuba libre y nos vemos. Cuba será libre ya. Chao, chao.